¿Alguna vez te has preguntado cuál fue el origen de Sydney o dónde se estableció una de las primeras comunidades de esta ciudad? Porque sí, todos conocemos a Sydney por el Opera House, que es muy famoso a nivel mundial, pero detrás de eso hay unas historias terribles, unas historias muy pasadas del siglo XIX que se ubica en la isla de Cockatoo, y es ahí donde fue la primera comunidad local de Sydney, Australia, y vamos a ir a descubrirlo. Ubicada en medio del puerto, esta isla ha sido testigo de algunos de los capítulos más oscuros de la historia australiana, desde una prisión para convictos hasta un astillero clave para la Segunda Guerra Mundial. Cockatoo Island guarda secretos que pocos conocen, pero hoy nos vamos a adentrar y a descubrir toda esta historia. Acabo de llegar a Cockatoo Island, una isla en Sydney que tiene mucha historia, pasado oscuro, tragedias y hasta leyendas paranormales. Vamos a descubrir todo esto acá dentro de esta isla mientras caminamos, mientras recorremos los puntos más conocidos de este lugar. Cockatoo Island está ubicado en el corazón del puerto de Sydney y se dice que en su momento toda esta isla fue una prisión, un astillero naval e incluso un punto estratégico durante la Segunda Guerra Mundial. Pero más allá de su importancia histórica, se dice que esta isla esconde muchos secretos inquietantes, desde prisioneros que jamás escaparon hasta trabajadores que dejaron su vida en estas estructuras abandonadas. Es muy increíble cómo la historia cuenta, en realidad Sydney nació por prisioneros que mandaban del Reino Unido acá a Australia, y a ellos los ponían a trabajar, a construir edificios, a construir carreteras, a construir todo lo que hoy en día se ve en Sydney. Para entender el misterio que oculta Cockatoo Island, primero debemos conocer su historia. Esta isla fue utilizada por primera vez en el siglo XIX, como les había comentado a inicios del video, y fue utilizada como una prisión de convictos británicos. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué hicieron una cárcel en una isla los británicos? ¿Por qué enviaron a sus prisioneros hasta acá, hasta Australia, Sydney? Se dice que en los siglos XIX, allá en Inglaterra, tenían las prisiones muy llenas, y es por eso que tenían que buscar otras opciones para mandar a sus reclusos, y nada mejor que esta isla. ¿Por qué? Porque se dice que en esta isla alrededor hay muchos tiburones, y fue un punto estratégico para enviar a todos los prisioneros hasta acá a Sydney, Australia. Aparte, esta isla está muy aislada en todo el mundo, y es por eso que también se convirtió en el lugar perfecto para retener a todos los prisioneros más peligrosos de Inglaterra. Se dice que acá las condiciones eran muy inhumanas y los convictos trabajaban de sol a sol. Los prisioneros tallaban piedras arenisca, y estos se usaron para construir muchas de las edificaciones que hoy se encuentran acá en Sydney, Australia. Nos encontramos acá en las celdas de los prisioneros, o bueno, en lo que fueron las celdas de los prisioneros en el siglo XIX, y tengo que recalcar que estas fueron los sectores más antiguos de esta isla. Es aquí donde se encontraban todos los ex convictos, y acá también podemos apreciar que tenían unas celdas solitarias, que es cuando el prisionero seguía incumpliendo las normas, las leyes, o seguía cometiendo ciertos delitos, los venían y los metían en estos pequeños huecos que le llamaban las celdas solitarias. Yo soy una persona chica, yo mido aproximadamente unos 1,69 m,
Y aún así, gente, estoy un poco agachado. Y esto es solo la entrada de la celda, porque acá está la puerta y ahí adentro es lo que se le llama la celda solitaria. Es aquí donde encerraban a los prisioneros que seguían cometiendo delitos, aún así de encontrarse en esta isla que está alejado de todo el mundo. No puedo entrar, pero trato de grabar por este pequeño agujero y miren lo tenebroso que se siente esta celda. Es muy pequeño y creo que sí cumplía con el nombre, que es la celda solitaria. Al ser esta una prisión, en su momento murieron muchas personas, murieron muchos convictos estando aquí, y hay personas que comentan que aquí aún siguen penando, que aún siguen estas almas de los convictos caminando por estos lugares o simplemente visitando su isla, que en su momento fue su hogar, sus celdas, su prisión. Tengo que confesar que caminar por estos lugares, por estos pasillos, por estas celdas, transmite un poco energía negativa. Esa energía que cuando te metes a lugares tenebrosos y lo sientes, la presencia, bueno, eso se siente estando acá. Es un poco escalofriante porque también descubres la historia de cómo estos prisioneros vivían al extremo de todo el mundo, sin nada en realidad, y aún así construyeron una hermosa ciudad que hoy es muy conocida en todo el mundo. Porque sí, chicos, los primeros habitantes de la ciudad Sydney fueron los prisioneros que fueron enviados desde Inglaterra hasta acá. Y es más, muchos de ellos hicieron muy buenos trabajos y construyeron muy buenos imperios, que hoy en día sus familias son personas adineradas que viven muy bien y en un buen lugar. Miren, chicos, justo acá dice que este fue una prisión de extrema seguridad y que acá fueron enviados los prisioneros más peligrosos de Inglaterra. Pero esta isla no solo fue una prisión, eso es lo más interesante de esta historia, que décadas después la isla se convirtió en un importante astillero. ¿A qué me refiero con esto? Que durante la Segunda Guerra Mundial, Cockatoo Island fue la clave en la construcción y reparación de barcos de guerras australianas. O sea que después de haberlo usado toda esta isla como una prisión para los convictos más peligrosos de Inglaterra, Australia decidió usar esta isla como un importante astillero, porque es aquí en donde se reparaban todos los barcos. Y esa época en la que hicieron todo esto, muchos trabajadores no pudieron salir de esta isla, muchos trabajadores no pudieron volver a sus hogares y murieron estando aquí. Por todos lados esta isla está llena de historias escalofriantes, en serio da mucho miedo de todo lo que hubo, de todo lo que pasó en esta isla. Y lo sorprendente es que pocas personas lo hablan de esto, o al menos personas hispanohablantes no han hecho contenido sobre esta historia, sobre esta isla, que creo yo es muy importante en toda la historia del mundo. Como pueden ver, esta isla está llena de túneles, de edificaciones antiguas y de mucha historia. Vamos a entrar en uno de los túneles para poder mostrarles más o menos los caminos que hacían las personas en esas décadas en las que cuenta toda la historia sobre las prisiones, luego en la Segunda Guerra Mundial, y así también conocer un poco de esta isla. No es por nada, pero se siente un poco helado caminar por acá y solitario. Pueden ver, no hay nadie, ni que venga, ni que salga, no hay nadie. Soy el único. Es una isla que pocas personas vienen a recorrerla porque, como les digo, no es tan conocida y solo poca gente habla sobre esta isla. Yo no la conocía hasta que empecé a indagar sobre puntos misteriosos, históricos de acá de Sydney, Australia, y es ahí donde descubrí esta famosa isla. Bueno, no tan famosa, porque casi nadie viene a visitarla. Otra de las cosas inquietantes que me llamó la atención de acá es que se dice que penan mucho. Hay muchas historias de terror
Y puede ser verdad, en serio yo los puedo creer. ¿Por qué? Porque esto fue una prisión. A ver, en esos años donde esto era más que abandonado, que haya sido una prisión muy peligrosa, de extrema seguridad, y que luego haya sido un sitio en donde fabriquen barcos y reparen barcos y armas para la Segunda Guerra Mundial, sí o sí tiene que haber muchas historias de terror. Es algo inevitable. Pero ahora más adelante les voy a contar un poco de estas leyendas. Quería cruzarme con algunas personas locales para preguntarles un poco más sobre esto, pero la verdad que no he tenido la oportunidad. Lo que he encontrado son personas de seguridad, pero personas que no son naturales de acá de Sydney o de Australia, son extranjeros que trabajan acá. Imagino que no van a conocer estas historias terroríficas, pero aún así he tratado de investigar un poco por internet, de averiguar, de ver noticias, y ya en un momento les comento todo lo que he conseguido. Ahora nos estamos dirigiendo a uno de los talleres en donde estaban ubicados los soldados de la Marina, los de la Naval. Llegamos a las instalaciones de los trabajadores navales. Estas edificaciones lo usaban como talleres. En estos talleres era donde almacenaban las maderas, donde secaban las maderas, en donde tenían todos sus implementos para las fabricaciones de sus barcos o para arreglarlos, así mismo como sus armas. Y hay registros que aquí ocurrieron múltiples accidentes fatales, y esto fue debido a la falta de seguridad en aquella época. Las personas comentan, o la información que se encuentra, es que algunas de estas edificaciones se derrumbaban, o habían explosiones, o inclusive habían problemas con las maquinarias pesadas. Y por esos motivos que también mucha gente falleció, muchos trabajadores navales fallecieron estando aquí. Algunas puertas como estas en muchas edificaciones se encuentran cerradas, no podemos ingresar, y esto la verdad no sé por qué es. Habrá algo detrás de eso, seguro están en riesgo de que se caiga algún objeto o algo debe haber, no sé, unas historias inquietantes, porque hay muchas puertas cerradas en las que no se puede entrar. Miren, aquí fue donde el centro, donde traían todas las maderas para hacer el procesamiento de secado. No se puede ingresar, pero aún se puede ver las maderas que están ahí guardadas y que tienen mucho tiempo. Pero bueno, después de la prisión, después de la Segunda Guerra Mundial, esta isla fue abandonada, y la verdad que no tuvo un propósito hacer algo más. Empezaron a hacerlo como un sitio turístico para que vengan las personas extranjeras o las personas de diferentes ciudades de Australia, y así puedan conocer los primeros ciudadanos de Sydney, Australia, dónde fue que nació Sydney, cuál fue su origen, quiénes fueron los primeros habitantes, y entre muchas cosas más. Al día de hoy, al día actual, en el año 2025, tenemos que mencionar también que la UNESCO decidió que esto sea un patrimonio de la humanidad. Y es aquí en donde empiezan estas historias de terror, esas historias en donde los visitantes, a lo largo de los años que empezaron a venir a conocer esta isla, indicaban que presenciaban muchos eventos inexplicables. O sea, que veían quizás fantasmas, golpes, cadenas arrastrándose, e incluso gritos ajenos, gritos que no se puede explicar, gritos de personas llorando, gritos de personas pidiendo perdón. Y esto lo asemejan debido a que esta isla, como ya les dije, fue una prisión en los siglos XIX, y luego fue usado como un artillero en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchas historias, en realidad, muchas historias. Una de ellas, por ejemplo, es que
Un turista aseguró que ha visto sombras moverse entre los edificios abandonados por lo que hemos pasado o entre las celdas. También hay otras personas que indican que sintieron que unas manos frías les tocaba el cuerpo mientras pasaban por los pasillos o mientras hacían el recorrido turístico. Otros indican que vieron figuras de personas en los túneles. Mientras caminaban por los túneles, el cual hemos ido hace un momento, indican que ahí veían a personas deambulando. Y en realidad yo creo que sí. Yo creo que puede ser cierto todas estas historias que se han escuchado de esta isla, porque es una isla muy desolada. A pesar de que ahora nos encontramos en el año 2025 y de que hay turistas que siguen viniendo acá para conocer esta historia, inclusive hay hospedajes, puedes hacer camping estando acá. Es un gran punto para ver el sunset o el sunrise. Es muy conocido también por esto. Aún así, la isla se siente muy desolada. Ustedes pudieron ver que mientras yo me encontraba caminando a los alrededores de toda esta isla, no hubo casi nadie a mi alrededor. Siempre estaba yo solo caminando. Se sentía ese frío escalofriante, se sentía esta isla muy desolada, muy sola, muy abandonada. Pero bueno, esto es Cockatoo Island, Sydney, Australia. Y en realidad, gente, es un lugar en la que combina historia, abandono y misterio. Si te gustaría venir acá, ya sabes dónde encontrarlo. Es muy fácil de llegar, está a 30 minutos de la ciudad central de Sydney. Puedes venir en ferry, puedes venir en bus. En realidad tienes muchas formas de llegar acá. Recorrer sus edificios antiguos es en serio como viajar en el tiempo. Tiene mucha historia esta isla, guarda mucha historia. Yo creo que si quieren una experiencia más terrorífica y no tanto de historia, es muy buena idea venir acá de noche. Si ahora en el día se siente esa sensación de soledad, no me imagino cómo puede ser de noche. En serio, esto es una locura. Miren, para las personas que vienen a hacer el camping acá o se hospedan en la acomodación que hay dentro de esta isla, hay eventos que realizan acá, como por ejemplo que dentro de esta edificación han hecho un cine para las personas, para los visitantes que se hospedan acá o que se quedan por un par de días. Así que está muy interesante hacer esto también. Y aparte de esto, van a encontrar tours en las que ellos mismos te ofrecen para hacerte un recorrido completo de toda la isla. En realidad yo he recorrido las partes más principales en las que se menciona toda la historia, más que todo sobre el origen de Sydney. Si te gustaría, si estás muy interesado en todo esto, te aconsejo ir acá a acampar un par de días y vivir las experiencias, vivir algunos eventos que se hacen acá dentro de esta isla. Al ingresar a la isla, o sea, ni bien llegas acá, está la primera zona de camping. Ya están las carpas organizadas, armadas. Ustedes solo las tienen que rentar y bueno, listo. Se pueden quedar acá a dormir y vivir toda esa experiencia terrorífica. No, pero estaría muy bonito hacer esto. Quizás me anime en venir y vivir esta experiencia, porque me gustó mucho esta isla. Transmite mucha historia y eso a mí me encanta. Miren, acá comunican sobre el evento de Sunset para venir a ver acá. Está a $35 australianos el ticket y se ve muy bonito. Es una muy buena experiencia, creo yo. Hay música en vivo, cosas para tomar, cosas para comer, y acá dentro de esta isla vas a encontrar de todo. Vas a encontrar tiendas, restaurantes, cafés, muchas cosas. Y bueno, chicos, esto fue todo por este video. Déjame saber en los comentarios qué te pareció sobre esta experiencia. ¿Te gustó esta isla? ¿Lo encuentras muy interesante la historia? ¿Sabías antes de ver este video que los ciudadanos de Sydney o las primeras personas de Sydney fueron en realidad prisioneros de Inglaterra? Déjame saber todo esto en los comentarios. No te olvides de dejar un pequeño like, compartir a las personas para que también conozcan esta historia, activar la campanita para que así puedas ver todos los videos que voy subiendo y todos los recorridos que voy haciendo, y nos vemos en un próximo video. Bye.